Hoy es 14 de abril de 2026, martes, a repasar notitas de inteligencia artificial. Empezando por negocios, esta semana no hay ninguna inversión especialmente llamativa, así que vamos directamente a noticias. Anthropic ha presentado en beta pública un producto al que llama Claude Managed Agents, agentes gestionados por Claude. Es básicamente una plataforma para crear agentes de tal manera que el usuario lo único que tiene que hacer es decidir la tarea que quiere que haga la gente, las herramientas que le va a permitir usar y ponerle algún tipo de guardarraíles, y a partir de ahí este Claude Managed Agents se encarga de toda la trastienda. Como los agentes han ido creciendo en complejidad y tienes que si el state management, el sandboxing, la gestión de credenciales, cómo recuperarlos de errores, la famosa orchestration, poner checkpoints para ir controlando que la ejecución es correcta. En fin, hay una cantidad de el famoso scaffolding o harnessing, el ponerle andamiajes y arneses. Todo eso es lo que este Claude Managed Agents hace para que el usuario se tenga que despreocupar. Esto va orientado, y lo menciono en la parte de negocios, porque está claramente orientado a empresas. No digo yo que un usuario particular disfrute haciendo todas las actividades de intendencia que hay detrás de un agente, pero bueno, un usuario incluso en un momento dado lo puede hacer por aprender o por el gusto de meterse en las tripas de cómo funciona un agente, pero en las empresas claramente Anthropic ha entendido que eso es un problema para acelerar el uso de inteligencia artificial. Las empresas no quieren tener que preocuparse de todas esas ñapas, de todas esas o de todos esos apaños que hay que hacer por detrás para que un agente funcione, porque además si te lo haces tú mismo dentro de la empresa, estás empezando a generar la famosa technical debt, la deuda técnica, porque si tú ahora haces tu propia herramienta para controlar la ejecución de un agente, vete tú dentro de 2 o 3 años a preguntarle al que hoy ha hecho esa ñapa casera cómo la hizo, cómo se puede adaptar esa ñapa a un nuevo modelo, y ahí ya no estamos hablando de dentro de 3 años, igual dentro de 6 meses o un año quieres cambiar de modelo. Así que yo creo que aquí ha sido una buena visión por parte de Anthropic el entender que las empresas, todo este rollo del prompt engineering, el context engineering y ahora un poco el agent engineering, es una cosa de la que no es que no quieran encargarse, es que no quieren saber ni que existe. Así que te encargas tú, que eres el que me da el producto, pero a mí dame un producto usable desde el principio. Siguiente de negocios, Google ha bajado el precio de su modelo de voz, digamos, más popular, el Gemini Flash Live, no sé cuál era el precio que tenía hasta ahora, no lo he mirado, pero veo que los nuevos precios son medio céntimo de dólar, medio centavo, como dicen en las películas, medio centavo por minuto de entrada y 1,8 centavos por minuto de salida. Alguien ha hecho la cuenta de más o menos, ponderando lo que puede ser un uso normal de entrada y salida, en cuánto se traduce eso de gasto al día, si lo tienes operando 24 horas, y el coste sería alrededor de $25 al día. Ahora, que alguien haga el ejercicio también, que se hace rápido, de comparar eso, $25 por un agente de voz funcionando 24 horas al día, con contratar a 3 agentes humanos, porque necesitas 3 turnos de 8 horas, teniendo en cuenta que además esos 3 agentes humanos no van a trabajar festivos, no van a trabajar sábados, de vez en cuando van a tener una baja, pues en fin, lo que nos pasa a todos los humanos. No digo que esto sea una cosa específica de las personas que trabajan en agentes de atención al cliente o de ventas o de lo que sea. Pero claramente el precio de la inteligencia artificial está llegando ya a un nivel en el que no es que sea más barato que un humano, es que es órdenes de magnitud más barato que un humano. Google, además, yo creo que cada vez está más claro que está intentando comoditizar la inteligencia artificial, hacer que todo sea una commodity, de tal manera que dé un poco igual, más que quede un poco igual, que nadie pueda aprovecharse de una ventaja de marca, y esto va sobre todo contra los que podrían ser sus nuevos competidores, como Anthropic o OpenAI. Y si todo es una commodity, ¿a dónde vas a ir tú? Pues a las marcas de toda la vida. Entonces tú le vas a comprar esto a Google, que ya te ofrece garantía, a Amazon, se lo vas a comprar a Microsoft, se lo vas a comprar a las marcas de siempre. O sea que bajar el precio y comoditizar la herramienta es una manera de que la herramienta en sí no sea una decisión de compra. Que las decisiones de compra sigan siendo las que han sido hasta ahora, que son las que han puesto a Google y a Microsoft y a Apple en la parte más alta de la pirámide. Y termino negocios con un artículo interesante en el que se resumía un poco
cómo está cambiando, iba a decir poco a poco, pero no tan poco a poco, de hecho, más bien mucho a mucho, la manera de enfocar el software dentro del mundo de la empresa. Y resumiendo un poco, era un artículo un poquito denso, lo que venía a decir es, por un lado, las empresas que venden software a las empresas, las SaaS, las Software as a Service, van a tener que empezar a hacer, muchas de ellas ya lo están empezando, más que productos enfocados a el uso por un humano y por lo tanto con un gran peso del GUI, del Graphic User Interface, van a tener que hacer productos enfocados al uso por agentes. Por lo tanto, el output del producto no va a ser una pantalla muy bonita y muy fácil de digerir por unos ojos humanos, sino que van a ser APIs o interfaces de línea de comando o formatos estructurados tipo JSON. Por otra parte, el conocimiento que se requiere en la empresa para utilizar esas herramientas ya no va a estar depositado en cerebros humanos, sino que va a estar depositado en skills a las que se accederá con MCPs o con herramientas también de línea de comandos, con lo que sea. Y todo eso lo gestionarán agentes, no personas. Es decir, los agentes son los que mezclarán el software que da el proveedor externo con el conocimiento, con las reglas de uso, con las políticas internas que quiera tener la empresa. Y será el agente el que gestione la unión de esas dos cosas, que eso es algo que hasta ahora hacíamos las personas. ¿Cuál será el nuevo trabajo de las personas? Pues el trabajo de las personas, de momento, tiene que ser la famosa orquestación. Es decir, tiene que ser elegir los mejores agentes, los mejores modelos para cada tarea. Y de hecho, muchas veces no elegir un único modelo, sino elegir un pool de modelos y dar instrucciones a la gente para que use según qué modelo para según qué tarea. Es decir, construir una especie de router de modelos que dirija el tráfico en función de la tarea a realizar. Importante lo de tener un pool de modelos e importante también, que yo creo que es una cosa que la mayoría de las empresas están descartando y no entiendo por qué, bueno, sí que lo entiendo, no utilizar siempre el megamodelo de moda, ¿no? Últimamente cada vez hay más gente que me habla de Claude. Hace un año nadie hablaba de Claude. Ahora de repente todo el mundo habla de Claude. Digo que sí que entiendo por qué, porque el principal trabajo de cualquier persona en una empresa es conservar su trabajo. Y una de las mejores maneras de conservar tu trabajo es no tomar decisiones arriesgadas. Bueno, una de las mejores maneras es no tomar decisiones, que es lo que hace la mayor parte de la gente en las empresas. Pero ya si además la decisión es arriesgada, es como en los dibujos animados, cuando hay que tomar una decisión arriesgada, de repente queda como una nube de polvo flotando en el aire porque ha salido todo Dios pitando. Así que entiendo que aquí también, donde hay un desconocimiento proporcionalmente mucho mayor al de cualquier otro área de una empresa en cuanto a la toma de decisiones relacionadas con inteligencia artificial, pues la manera más segura de tomar una decisión es ¿cuál dice todo el mundo que es el mejor modelo? Claude. Pues yo voy a hacerlo todo con Claude. Da igual que Claude no sea el mejor para todo. A mí no me van a despedir por elegir un modelo nuevo que ha sacado un laboratorio experimental de Shanghái. Lo siento mucho. Yo voy a elegir Claude y cuando se ponga de moda Gemini, elegiré Gemini. Y cuando se ponga de moda otra vez ChatGPT, elegiré ChatGPT. Pero a mí no me van a echar del trabajo por tomar una decisión arriesgada. Voy con desarrollo ya. En cuanto a nuevos modelos o versiones de esta semana, solamente dos que yo creo que merece la pena mencionar. Por un lado, los de Z. Z no escrito con todas las letras, sino solo la letra Z, lo que en inglés sería Z. Han presentado la versión 5.1 de su modelo, que en este caso se llama GLM, es la familia de modelos de Z. Es un MOE que en inferencia solo utiliza 40 billones americanos de parámetros y lo han presentado, como siempre, hasta ahora por lo menos, en modelo de pesos abiertos. El modelo ha mejorado en algunos benchmarks, específicamente en el Software Engineer Bench Pro, que es uno de los modelos de referencia para tareas de código, para tareas de programación. Pues en este, en concreto, ha superado tanto a Opus 4.6 como a GPT 5.4. Esta es la primera vez, hasta donde yo sé y hasta donde la mayoría de la gente con la que yo trato en esto sabe, que un modelo open source se pone en la primera posición de este benchmark en concreto. Además de ser muy bueno en tareas de código, es también muy bueno en tareas largas, porque según los de Z, puede desarrollar tareas durante horas, en concreto creo que mencionaban 8 horas seguidas, y gestionar durante esas horas miles de tool calls, de llamadas a herramientas. El otro modelo versión que me ha llamado la atención, no tanto porque sea muy bueno, sino porque viene de Meta que desde que se fue Yann LeCun, bueno, antes de que se fuera Yann LeCun, ya desde que abandonaron la presentación de una posible versión 4 de Llama,
habían estado un poquito pues desaparecidos en combate. Bueno, pues han vuelto al combate. Este es el primer modelo que se lanza bajo el liderazgo del Wonder Boy que tienen ahora, el Alexander Wang. A este modelo lo han llamado Muse Spark, Muse como musa y Spark como destello, chispa. Y bueno, el modelo es correcto, es uno más. No lo mencionaría de hecho ni de coña si no fuera porque es la vuelta de Meta, y Meta tiene mucho dinero y si vuelven se supone que poco a poco irán haciéndose un hueco. Pero de momento digamos que el tal Alexander Wang no ha deslumbrado a nadie, aunque su modelo se llame Muse Spark. Para ver la Spark hay que ponerse unas gafas muy, muy, muy de cerca. En cuanto a papers y cositas en sí de desarrollo, empiezo con un paper también de Meta, en el que han presentado el concepto de Neural Computers, computadores neuronales. Es un paper muy interesante, es muy conceptual, presentan básicamente pues eso, el concepto de lo que sería una red neuronal que en sí misma fuera un computador. Es decir, no una red neuronal que se ejecuta sobre un computador, sino una red neuronal que es el computador. Aquí, obviamente, estamos hablando de computador en el sentido amplio, en el sentido técnico de la palabra, no en el sentido que todos podemos tener en la cabeza de una cajita con un teclado y una pantalla. Hablamos de computador. Mi definición preferida en estos casos es que un computador es cualquier cosa que pueda hacer estos tres pasos: recibir información del entorno, provocar modificaciones a esa información y o generar información nueva, y tercera, emitir información al entorno. Y cuando hablamos de información, obviamente estamos hablando también de información en el sentido de la teoría de Shannon sobre cambios de estado, básicamente. La idea, pues, como digo, es una idea muy conceptual de hasta qué punto una red neuronal podría ser, pues eso, un sistema que recibe información, transforma información, emite información. Incluso en el caso de que esto lleve a algún sitio, llevará a algún sitio dentro de muchos meses, quizá no muchos años, pero desde luego estamos hablando de años. Pero estos son los papers interesantes, los papers que hablan de cambios fundamentales y de visiones nuevas, y no tanto de apretarle el tornillo al peso 2.400 millones en la capa 36 de la matriz K del transformer optimizado, que está muy bien, que también hay que hacer eso, pero hombre, muy interesante no es. Y hago palanca sobre esta última reflexión porque esta semana no tengo más papers llamativos, porque estoy hasta las narices de los papers sobre agentes. Cada semana hay cientos de papers sobre agentes, sobre los puñeteros arneses, los andamios, los workflows, los orchestrators, el tool calling, los sistemas de memoria, cómo mejorar un 4% la velocidad de inferencia, cómo reducir un 8% el uso de memoria, cómo optimizar el consumo energético un 3,2%. Es agotador. Y repito lo que acabo de decir. ¿Hay que hacer este tipo de cosas? Sí, hay que hacerlas, obviamente. Una vez que tienes una herramienta, hay que perfeccionar la herramienta. Pero la cantidad de recursos que estamos dedicando a perfeccionar esta herramienta en concreto, los agentes que tenemos a día de hoy, no tiene ningún sentido, porque la herramienta no es para tanto. Por cierto, aclaro que cuando digo agentes, en general, es todavía más estrecho el foco que se está poniendo ahora mismo, porque estamos hablando de agentes de código, agentes de programación, que desde que salió Cloud Code en diciembre pasado, han tomado todos los recursos y toda la atención del sector, que nuevamente tiene sentido, no es una conspiración en contra de nadie. Para empezar, tiene sentido que la primera tarea en la que han destacado e incluso superado a los humanos los LLMs haya sido el código, haya sido la programación, también las matemáticas. Pero sobre todo, los LLMs se mueven muy bien en entornos donde el lenguaje tiene una sintaxis muy definida, muy rígida. Y eso pasa especialmente en los lenguajes de programación y en las matemáticas. Las matemáticas al final no vienen a ser más que un lenguaje para expresar procesos o secuencias lógicas, dicho de una manera muy burra. Con lo cual parece lógico que un Large Language Model, un gran modelo de lenguaje, donde primero destaque es en los lenguajes más previsibles, los lenguajes que tienen una sintaxis más fija. Como digo, código y programación. Si además de eso tienes en cuenta que en Internet la presencia de documentos escritos en lenguajes de programación es desproporcionadamente mayor de lo que es en el mundo real, y como hemos entrenado los LLMs con datos sobre todo de Internet, pues se juntan las dos cosas. El código es un área donde el lenguaje es relativamente fácil de aprender comparado con un lenguaje humano con una sintaxis muy fija, y además de eso, solo con la cantidad de documentos que hay en GitHub, cualquier modelo de lenguaje puede aprender a programar
fantásticamente en cualquier lenguaje de programación que le pongas. Así que, como digo, era previsible, no es nada raro, no es una conspiración, no me estoy quejando de que nadie venga a amargarme la vida, a diferencia de todas las personas menores de 40 años que he conocido últimamente. Además, conseguir que un LLM sea bueno especialmente en código tiene un bonito efecto secundario. No solamente va a hacer bien el código, que ya es algo útil para la humanidad, sino que además, como para hacer inteligencia artificial hay que escribir código, si consigues que la inteligencia artificial escriba código, eso lo que quiere decir es que podrá ayudarte a escribir más inteligencia artificial, que será mejor escribiendo código y por lo tanto será mejor escribiendo más inteligencia artificial. Y entras en un bucle de recursividad en el que las mejoras que consigas son, utilizando el lenguaje bancario, interés compuesto. Así que una vez entendido que es normal que el primer sitio donde esto haya explotado sea en programación, y es normal que eso tenga un interés especial porque además del beneficio inmediato, que es que la inteligencia artificial puede programar, tiene un beneficio secundario que es que nos ayuda a avanzar todavía más rápido en inteligencia artificial. Entiendo además que desde un punto de vista empresarial uno tiene que empezar a monetizar, una de las palabras que más odio en el mundo junto con empoderar, uno tiene que monetizar, es decir, uno tiene que rentabilizar las herramientas que tiene en cada momento. Tú no puedes estar esperando indefinidamente a que llegue la herramienta perfecta. Así que entiendo también que, oye, ya que tenemos una cosa que parece que funciona bastante bien, vamos a ver cómo le sacamos dinero a esto que ya tenemos. Pero sinceramente, el hecho de que a los agentes haya que ponerle tantas cosas alrededor y que por lo tanto haya que hacer tantos papers sobre cómo mejorar las cosas que tiene que tener un agente alrededor para que funcione razonablemente bien, a lo mejor eso en sí ya es un indicio de que este no es el camino que nos va a llevar a la tierra prometida de la inteligencia artificial. Es decir, si tú tienes un martillo y en un momento dado tienes que apretar un tornillo, y para apretar el tornillo tienes que pegarle al martillo con cinta aislante una varilla metálica, y a la varilla metálica en la punta hacerle una muesca con los dientes para que enganche en la ranura del tornillo, a lo mejor eso debería llevarte a pensar que el martillo no es la mejor herramienta para poner y quitar tornillos. Para sacarte de un apuro te puede servir, pero si tienes pensado poner y quitar muchos tornillos, igual deberías pensar en inventar otra cosa y dejar de ponerle apaños al martillo. Pues eso mismo es la sensación que tengo yo con los agentes. Tenemos que ponerle tantas cosas alrededor a un agente simplemente para que no haga burradas, que a lo mejor la estructura, la arquitectura que hemos pensado como primera aproximación al uso agéntico de la inteligencia artificial igual no es la mejor. Lo cual, por otro lado, no sería raro, porque, repito, esta es la primera cosa que se nos ha ocurrido. A lo mejor la primera no es la mejor. Pasa muchas veces en la vida. Si al frenesí este de intentar mejorar lo que ya tenemos como sea, y por lo tanto producir cientos de papers sobre cómo retocar y mejorar un poquito cada una de las múltiples partes que le hemos puesto alrededor a la gente para que haga más o menos bien su trabajo, si a todo esto le unes que las consultoras también han visto el campo abierto para empezar a ganar dinero implantando agentes, pues ya tenemos la fiesta completa. Ya han llegado los leones, los domadores, los payasos, los trapecistas, aquí ha llegado ya todo el mundo y han levantado el toldo y ya tenemos el circo montado. Porque también, cada vez más, hay artículos de las de siempre, las McKinsey, los Bostons, los Price, Deloitte, todas estas de los 4 factores de éxito para pasar un proyecto ahí de piloto a producción. O las 7 herramientas para optimizar el arnés de tu agente. Las 3 fases de todo proyecto de inteligencia artificial. Cómo gestionar la implantación de agentes en entornos de producción. O sea, de verdad, entre los papers y los artículos de las consultoras he pasado una semana horrible. Dicho esto, nuevamente, igual que antes decía, es normal que salgan tantos papers porque alguien en algún momento ha pensado hay que empezar a sacarle dinero a esto. Es normal también que las consultoras hagan esto. Es su trabajo. Las consultoras viven básicamente de llevar seguridad a las empresas. Las empresas cuando tienen un problema al que no saben cómo enfrentarse, no quieren que vaya alguien a reflexionar con ellos del problema o a plantear posibles soluciones al problema. No, lo que quieren es alguien que vaya y les diga yo tengo un método para solucionar problemas que lleva funcionando 100 años, que tiene 6 pasos, que lo hemos probado en 25.000 empresas distintas y que ha funcionado siempre. A ver, ni ha funcionado siempre, ni el método es infalible. Pero volvemos a lo de antes. Yo no conozco a nadie a quien hayan despedido de su trabajo por contratar al Boston Consulting Group. Nadie. No conozco a nadie al que lo hayan despedido por contratar a Deloitte. A nadie. Entonces, igual que ¿qué modelo vamos a usar ahora en la empresa? Pues, ¿cuál es el que usa todo el mundo? Claude. Vamos a usar Claude.
Pues esto es lo mismo, tenemos un problema. ¿A quién contrata todo el mundo cuando tiene un problema? A Price. Pues vamos a contratar a Price. Ya está. El problema se solucionará o no se solucionará, pero a mí, amigo mío, no me van a despedir si no se soluciona, porque he contratado a Price. Mi decisión es correcta. Y luego ya si el problema se soluciona o no se soluciona, ay madre mía, la vida qué complicado es. Así que todo el proceso es normal. Esto ha pasado toda la vida y esto ha sido así. Lo que pasa es que estamos entrando en una fase de aburrimiento que a mí me sobrepasa. Yo soporto muchas cosas en la vida, pero el aburrimiento es una de las cosas que peor llevo. Y esto se está convirtiendo en algo aburrido. Leía también, por cierto, que Meta, al hilo de lo del aburrimiento y la simplificación y la búsqueda de respuestas seguras y de medidas simples. Meta, al parecer, estaba haciendo como un ranking de empleados por la cantidad de tokens que usaban a lo largo de un mes. Que, por cierto, en la cifra que se daba en el artículo es que en total los empleados de Meta en un mes consumieron 60 trillones americanos de tokens, es decir, 60 billones europeos de tokens. Como referencia en el artículo decían que todos los libros que se han publicado en la historia de la humanidad ocuparían unos 20 trillones de tokens. O sea que en Meta han consumido 3 veces los tokens de todos los libros publicados en la historia de la humanidad. Ellos los han consumido el triple en un mes. Y además les daban como premios, como badges, como escuditos o enseñas a los programadores, a los consumidores de tokens que estaban más arriba en la tabla. Esto que en sí es una tontería, porque esto es, si miras ahora hacia atrás, esto es como si cuando llegaron los teléfonos móviles, las empresas le dieran premios a los empleados que utilizaran más el teléfono móvil. Y es que igual están utilizando el teléfono móvil para llamar a la novia o a su madre. Pero bueno, como usan el teléfono móvil, vamos a asumir que lo están usando siempre para hacer llamadas a clientes y cerrar venta. Pues enhorabuena, sigue con esa confianza en la especie humana que te va a ir muy bien. Total, que esta estandarización, que como digo, es el trabajo de las consultoras, ya me meto bastante con las consultoras, no me voy a meter más, es su trabajo, les va muy bien, tienen negocios multimillonarios, enhorabuena a los premiados, pero es aburridísimo. Y yo espero que entre el desproporcionado número de papers que hay sobre el rollo de agentes, arneses, scaffolding y todo lo demás, y la también desmesurada ansiedad de las consultoras por vender proyectos de inteligencia artificial, no estemos entrando precisamente o paradójicamente en un nuevo invierno de inteligencia artificial, donde de repente, como en los casinos, ¿no? Pensamos que ya hemos ganado lo suficiente, recogemos las ganancias y nos vamos a casa. Hasta ahora los inviernos de inteligencia artificial eran porque no pasaba nada en inteligencia artificial. Pero no descartemos que haya otro tipo de invierno, que sea el invierno en el que todo se orienta hacia una cosa de inteligencia artificial, que es lo mismo que si no pasara nada, porque esa cosa ya la conocemos. Si ahora dedicamos todos los recursos a pulir y mejorar un poquito aquí, un poquito allá lo que ya tenemos, pues no queda tiempo, ni recursos, ni dinero para dedicar a avanzar en cosas nuevas. Dejamos de hablar de inteligencia artificial y empezamos a hablar de proyectos corporativos exactamente igual que un proyecto de reducción de costes, un proyecto de concentración de proveedores, un proyecto de expansión a nuevos mercados, un proyecto de lo que sea. Son proyectos corporativos, da igual el tema, todos se gestionan igual. Y no me refiero a proyectos estratégicos, que son los que, dentro de lo interesante que puede ser una corporación, son los que tienen un poquito más de interés. No, me refiero a que van a ser proyectos de los que van a estar en el día a día junto con otros 50 proyectos que van a estar en marcha a la vez. Porque no estamos hablando de mejoras sustanciales, mejoras sobre cómo funciona la empresa, cómo se posiciona la empresa, cómo compite la empresa. No, estamos hablando de mejoras sobre cómo ahorrar un 2% en el tiempo de ejecución del agente de voz para ahorrarnos no sé cuántos millones de euros al año en tokens. Como digo, proyecto necesario, sin duda, pero aburrido un rato. Y termino con las pildoritas. Google ha hecho una especie de adaptación de los agentes que ya tenía de escritorio para que se parezcan más, para entendernos, a Claude Cowork. Como Claude se está convirtiendo a día de hoy en la referencia de todo, pues supongo que en Google han pensado, si Claude va a venderle a las empresas Claude Cowork, si nosotros vamos a venderle una cosa muy diferente a esa, las empresas no lo van a entender. No lo van a entender no porque sean tontos, algunos sí, en las empresas hay de todo, sino porque esto es tal cual, en una empresa no tienes tiempo para entender todo lo que te quieren vender todos los proveedores que entran por la puerta. Entonces, una vez que Claude está haciendo el esfuerzo de que más o menos se entienda qué es Claude Cowork, pues Google lo que ha pensado es, vamos a poner nosotros una cosa parecida y nosotros lo que vendemos es, mira, esto es Claude Cowork, pero de Google, que somos muchísimo más de fiar que esto de Anthropic, que no se sabe muy bien quiénes son. En esa misma línea, segunda pildorita, Microsoft dice que está desarrollando nuevos agentes para Microsoft 365
inspirados, uso la palabra que ellos usan, por OpenClaw. La idea es que estos agentes, pues un poco como también hace ya OpenClaw, pues monitoreen tu email, monitoreen tu calendario e incluso puedan tomar determinadas acciones rutinariamente sin que necesiten la aprobación permanente del usuario. Yo, sinceramente, usar OpenClaw ya en sí es un deporte de riesgo. OpenClaw yo no se lo recomendaría usar en una máquina, digamos de verdad, en una máquina de producción a nadie. Pero ya usarlo junto con un producto de Microsoft, esto me parece lo de vivir al filo. Esto es solamente para gente de estos que los fines de semana se van a hacer puenting y que, claro, de lunes a viernes necesitan también emociones fuertes. Tercera pildorita, Meta está construyendo una versión en inteligencia artificial de Mark Zuckerberg. Esta es una de las pesadillas que yo tengo a veces por las noches y es que no hubiera solamente un Zuckerberg en el mundo, es que hubiera dos. Pues mira, mis pesadillas se han hecho realidad. Están construyendo esta versión de inteligencia artificial para que los empleados puedan comunicarse con esta versión de inteligencia artificial y, por lo tanto, estoy citando palabras que he leído por ahí, textuales, no es una interpretación mía, para que se sientan más conectados a Mark Zuckerberg a través de esta inteligencia artificial que estará, por supuesto, siempre accesible. Al parecer, Zuckerberg está personalmente participando en el entrenamiento de esta inteligencia artificial porque la están alimentando, aparte de que con las cosas que el propio Zuckerberg quiera, con vídeos de Zuckerberg, artículos de Zuckerberg, conferencias de Zuckerberg e incluso para que utilice los mismos gestos, las mismas muletillas, el mismo tono que utiliza Zuckerberg cuando habla. Así que, como digo, ¿no querías Zuckerberg? Pues toma 2 tazas. Cuarta pildorita, Unitree, que son estos de esta empresa robótica que ya ha presentado varios modelos, he hablado aquí varias veces de ellos. Esta semana uno de sus modelos humanoides, el modelo H1, han conseguido ponerlo a correr, que ya en sí no es una tarea nada fácil, pero además ha conseguido alcanzar la velocidad de 10 metros por segundo corriendo. 10 metros por segundo son unos 36 kilómetros por hora, creo recordar que esa era la equivalencia. Para hacer una equivalencia que yo creo que es más intuitiva, cuando Usain Bolt batió el récord de los 100 metros en su día, la velocidad media en los 100 metros que tuvo fue de 10,44 metros por segundo. Repito, velocidad media. Obviamente, al final de los 100 metros lisos iba bastante más rápido de 10,44. Pero esto nos da una idea de que correr a 10 metros por segundo es correr muy rápido. Bueno, pues este H1 de Unitree ya lo ha conseguido. Siguiente pildorita, una empresita que se llama Andon Labs, Andon escrito A-N-D-O-N, ha hecho un experimento muy curioso. Han cogido a un agente de inteligencia artificial que han diseñado ellos, lo han llamado Luna, y le han dado $100.000 y un local en alquiler. Y le han dicho, búscate la vida. Los $100.000 se los han puesto en una tarjeta de crédito y el local se lo ha alquilado Andon Labs por 3 años. Bueno, pues le han dicho que tenía que crear un negocio en ese local y nada más. Lo que ha hecho la inteligencia artificial, lo que ha hecho esta Luna, es crear una especie de boutique multiproducto, una boutique de lifestyle, como la ha llamado la propia inteligencia artificial. El nombre que le ha puesto ya demuestra que la inteligencia artificial debe de ser de California, y ha puesto en marcha todos los procesos necesarios para abrir, primero para crear una marca, después para abrir la tienda y después para que la tienda funcione. Entre esos procesos, por ejemplo, ha contratado a 2 trabajadores, para lo cual tuvo que previamente poner anuncios en LinkedIn, en varios sitios, hacer entrevistas a todos los candidatos, hacerle ofertas a los candidatos que le gustaron y contratar a los 2 que seleccionó. Además de eso, como decía antes, creó la imagen corporativa, el nombre, decoró la tienda completa, la decoró y se encargó de llamar a los pintores, a los albañiles, a los decoradores, a todo el mundo, y la tienda ya está funcionando. Lo que hay detrás de Luna es simplemente Claude Sonnet 4.6 para razonamiento y Gemini 3.1 Flashlight para el uso de voz. Y por otro lado, Luna está continuamente viendo lo que pasa en la tienda porque se han instalado cámaras que le transmiten cómo está funcionando la tienda en tiempo real. Aquí lo interesante no va a ser tanto ver si la tienda funciona o no funciona, en el sentido de si da profit o no da, que ese es el objetivo que le han puesto. Ahí ya simplemente le dijeron, tienes $100.000, tienes este local y tienes que montar un negocio rentable. Como digo, más allá de que lo consiga o que no lo consiga, que no sería un indicativo de nada, porque hay tiendas gestionadas por humanos que ganan dinero y hay tiendas gestionadas por humanos que pierden dinero. Así que esto no sería una medida de si está siendo mejor o peor que un humano, porque además es un caso aislado. Pero lo más interesante es ver que ha sido capaz de poner en marcha todo el proceso necesario para crear un negocio físico y gestionarlo.
Esto hay que pensarlo un minuto porque es una cosa que repito muchas veces, pero es que me parece que la pasamos muchas veces por alto. Tú imagínate que hace 5 años te dijeran que dentro de 5 años, o sea, que en 2021 te dijeran, en 2026 va a haber inteligencias artificiales que van a poder crear una marca, diseñar una tienda, contratar empleados, hacer una campaña de marketing, contratar proveedores, seleccionar el portfolio de productos, fijar precios y llevar el día de la tienda solas. Esas inteligencias artificiales no van a necesitar a ningún humano que las supervise. Que en 2021 te hubieran dicho que eso iba a estar disponible en 2026. Tú le hubieras dicho, pásame la tarjeta de tu camello, que yo quiero lo mismo que estás tomando tú. Y termino con la última píldora, que ha sido la píldora de la semana, porque supongo que a estas alturas ya todo el mundo sabe que Anthropic presentó, más que presentar, dijo esta semana que no iba a presentar la nueva versión de su modelo, al que ha llamado Mythos, como mito en griego, creo que es, no sé si en inglés también, MYTHOS, y sacó la nota diciendo que no lo iba a presentar porque durante las pruebas que ellos habían hecho internamente, Mythos había alcanzado un nivel de performance, especialmente a la hora de encontrar vulnerabilidades a paquetes de software, increíblemente alta. Por increíblemente alta, querían decir los de Anthropic, y así lo expresaban en la nota que hicieron pública, que Mythos había encontrado vulnerabilidades en todos los sistemas operativos que actualmente se usan en el mundo y en todos los navegadores de Internet que se usan en el mundo. Esto, obviamente, aunque no dijeran los nombres, quiere decir que ha encontrado vulnerabilidades en Windows, en macOS, en Linux, en Chrome, en Safari, en Firefox. Por ejemplo, una de las vulnerabilidades que ha encontrado es una vulnerabilidad en OpenBSD. Esta vulnerabilidad en concreto está en un trozo de código de OpenBSD que tiene 27 años. En esos 27 años, ningún humano había detectado que esa parte del código tenía un agujero. Bueno, pues Mythos lo ha encontrado junto con un montón de agujeros en otros sistemas operativos y en otros navegadores. Además de eso, en la nota de Anthropic mencionaban que Mythos hizo algunas cosas poquito raras en las pruebas internas, como por ejemplo desobedecer órdenes directas para poder conseguir el objetivo que se le ponía. Es decir, que ponía por encima la consecución del objetivo, lo ponía por encima de seguir las instrucciones que le habían dado los humanos para, por decirlo así, limitarse a la hora de alcanzar el objetivo. Y además de eso, se disparaba en todos los benchmarks muy por encima de los mejores modelos actuales. Así que lo que Anthropic dijo esta semana es, tenemos este modelo, pero el modelo, si lo sacamos tal cual, esto va a montar un pitostio, porque ahora de repente cualquier bielorruso, máximo respeto para los bielorrusos, cualquier bielorruso ocioso en su casa va a poder convertirse en el mejor hacker del mundo, no porque él vaya a ser un hacker, sino porque simplemente puede poner a Claude a que le busque vulnerabilidades y volver unas horas después a ver cuáles les ha encontrado. Entonces lo que ha dicho Anthropic es, vamos a congelar la presentación del modelo, y vamos a crear el Project Glasswing como ala de cristal. Este Project Glasswing es un proyecto enfocado en ciberseguridad al que ha invitado, y entiendo que han aceptado, AWS, es decir, los web services de Amazon, Google, Microsoft, Nvidia y 7 otros, lo que ellos llaman main partners, socios principales, además de más de 40 organizaciones más pequeñas, y la idea es que Anthropic en este Project Glasswing va a poner a disposición de esos socios preferentes este nuevo modelo con dos objetivos. Primero es para que parcheen las vulnerabilidades que Mythos ya ha encontrado y segundo, para que piensen estas empresas cómo van a empezar a funcionar a partir del momento en el que Anthropic publique el nuevo modelo y por lo tanto cualquiera pueda poner a ese Mythos a buscar vulnerabilidades. Y cuando digo cualquiera es cualquiera. Lo del bielorruso ocioso de antes, ya bastante criticado a las consultoras, ahora los bielorrusos no hago más que hacer amigos. Venga, vamos a hablar de un kazajo. Un kazajo ocioso realmente es cualquiera, porque para encontrar la vulnerabilidad de OpenBSD, Mythos solamente consumió el equivalente a $50 en tokens. Luego, literalmente cualquier kazajo ocioso con $50 va a poder encontrar vulnerabilidades en uno de los sistemas operativos más seguros del mundo, porque OpenBSD, ahí la prueba está en la cantidad de décadas que llevamos usándolo, es uno de los sistemas más seguros que existen. Así que esta es la pildorita en sí. Únicamente quiero añadir yo un par de cosillas sobre este caos que se ha desatado y este frenesí que ha habido esta semana alrededor de Mythos, porque algunos amigos, con la mejor de las intenciones,
pero muchas veces con el peor de los criterios, tienen la manía de mandarme cosas sobre inteligencia artificial. Léete este artículo que es muy interesante, escucha a este tío que dice unas cosas muy chulas, mírate este vídeo de YouTube. Mis amigos deben pensar que yo estoy en casa mirando al techo todo el día y que tengo todo el tiempo libre para ver todo lo que ellos me manden. Son mis amigos, yo los quiero igualmente, pero, en fin. Total, que sobre esto del Mizos me han mandado todo eso, artículos, podcasts, vídeos, pero muchas veces eran artículos escritos por economistas o artículos escritos recuerdo un podcast hecho por un profesor de instituto. Y yo pensaba, pero lo de Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Que yo no digo que un economista pueda hacer un análisis brillante sobre el posible impacto que tendría en la economía un modelo que de repente hiciera una disrupción en la ciberseguridad. Vale, perfecto. Pero que te pongas a opinar sobre si Mizos es realmente bueno o malo o regular, o sobre si encontrar una vulnerabilidad en un sistema operativo es fácil o difícil y cuánto tiempo le llevaría a un humano, pero si tú de eso no sabes, tú me ves a mí hablando sobre el mercado de futuros del cobre, pues no sé, ¿no? Pero bueno, hago yo un par de reflexiones ciñéndome a lo que es puramente el ámbito de la inteligencia artificial. La primera es que Anthropic tiene ya un track record, como dicen los gringos, de cierto catastrofismo. Anthropic, desde su creación, adoptó este rol de protector de la humanidad, ¿no? Si vosotros sois un poco idiotas, el resto de los 8.000 millones de humanos sois un poco imbéciles, con lo cual nosotros os vamos a proteger de vuestra propia estupidez. Porque además de ser imbéciles, tendéis un poquito a la delincuencia y hay que protegeros de vosotros mismos. Así que, primer cosa a tener en cuenta, Anthropic siempre ha sido un poquito alarmista. Poquito, bastante. Segunda cosa a tener en cuenta, Anthropic ha anunciado que este año va a hacer la IPO, la salida a bolsa. Así que también hay que coger un poquito con pinzas todo lo que digan, porque estoy seguro que ahora ya todos los comunicados estos públicos que hacen, aparte de Darío Amodei y los grandes cerebros que tienen allí, que los tienen, no lo digo con ninguna ironía, de inteligencia artificial, estoy seguro que ahora ya los Morgan Stanleys o los que sean de turnos que les estén gestionando la IPO, pues ya van a empezar a meter un poquito también el lápiz en los comunicados de prensa para decir esto no lo digas así, dilo asá, y di esto y no digas lo otro. Si a eso le añades la legión de abogados que también deben de tener contratada para la IPO, pues hay que empezar a mirar ya los comunicados de Anthropic y los de OpenAI, por cierto, que también hace IPO este año, con otros ojos. Dicho esto, o sea, hechas estas dos salvedades para poner un poquito en contexto lo del Mizos, con la inteligencia artificial hace ya mucho tiempo, desde que salió ChatGPT en general, creo que los dirigentes, por decirlo así, tanto en el ámbito público como el privado, me refiero tanto al ámbito estatal, gobiernos y tal, como al ámbito de dirección de empresas, creo que no han acabado de entender que en inteligencia artificial la progresión no es continua, no lo ha sido nunca. Y en estos últimos 4 años, desde 3 años y pico, desde ChatGPT, tampoco lo ha sido. Es decir, sí, tirando así unos brochazos muy gordos, pero ya quiero terminar ya el podcast de hoy porque ya vale de filosofar. Pero haciendo así unos brochazos muy gordos, cojamos por ejemplo, desde que Deep Blue le ganó a Kasparov en el 97, ¿fue eso? 96, 98, bueno, finales de los 90, digamos. Desde ese momento hasta, digamos, 2012, creo que fue cuando pasó lo de AlexNet, pues ahí tuvimos como unos, digamos, 10, 15 años en los que no pasó nada. Lo digo porque recuerdo que en aquella época, cuando yo hacía estas cosas que hago ahora y que ya hacía entonces de buscar información y inteligencia artificial y a ver qué está pasando y tal, pasaban muchas veces meses seguidos, y me refiero a 4, 5, 6, 8 meses, en los que no se publicaba nada relevante de inteligencia artificial. Había años en los que todo lo que había pasado en el año de inteligencia artificial se podía resumir en un podcast de 5 minutos. Comparad eso con ahora. Así que tienes ahí una primera fase en la que de repente hubo ese boom del Deep Blue y luego de repente no pasó nada en 10, 15 años. De repente aparece AlexNet. Cuando digo de repente es de repente, no es que se fuera viendo un run. Nadie sabía qué era AlexNet hasta que de repente AlexNet entra en la competición esta del ImageNet, pega un salto brutal a todos los rankings y se reviven las redes neuronales. Y piensas, bueno, pero a partir de ese momento ya, entonces sí que hubo una progresión más sostenida. Pues básicamente no. Desde AlexNet hasta AlphaGo, que fue en el 2016, tampoco pasó gran cosa. Se empezaron a usar más las GPUs, es el momento en el que todo el mundo empezó a ver que las GPUs tenían una arquitectura que era muy útil
para los cálculos con matrices, y como las redes neuronales son básicamente cálculos con matrices, las GPUs lo hacían mucho mejor, pero tampoco te creas que había novedades cada 15 días ni cada mes. De repente, como digo, en 2016 aparece un cacharro que le gana a Lee Sedol, el campeón mundial de Go. Y a partir de ahí, pues tampoco pasó gran cosa. Luego vino el AlphaGo 0, luego vino Alpha 0 y volvió a diluirse un poquito el fuego que había encendido DeepMind. Y de repente, otra vez de repente, en 2022 aparece ChatGPT. De repente. O sea, no es que lleváramos 5 años viendo cómo los chatbots iban mejorando poco a poco. No, se pasó básicamente de chatbots que eran incapaces de hacer 2 frases seguidas sin decir una burrada, a tener de repente un chatbot que podía comentar contigo una novela de Dostoyevsky. O lo que comentaba en la pildorita de antes. Hemos pasado de que en 2021, si te hubieran dicho que hoy habría un agente como el que comenté, que abre una tienda, la gestiona y tal, tú pensarías en 2021 que el que te dice eso está borracho, y de repente en 2026 eso existe y está funcionando. Así que creo que los dirigentes, nuevamente, no están entendiendo que los grandes cambios que puedan venir, subrayo de que puedan venir, igual vienen, igual no. Igual vienen cuando ya estemos todos en el corral de los quietos y esto nos da igual. Pero los cambios que puedan venir no necesariamente se verán venir. Creo que todo el mundo piensa, bueno, cuando veamos que esto empieza a coger velocidad de crucero, entonces nos preocupamos. Es que no va a coger velocidad de crucero poco a poco. Es muy probable que un día de repente nos despertemos y aparezca un modelo, si es cierto lo que dicen de Mizos, que de repente sea capaz de encontrar vulnerabilidades en todos los sistemas operativos del mundo con $50 de presupuesto de tokens. O que nos despertemos con un modelo que de repente sea capaz de encontrar patrones en operaciones bancarias deduciendo las claves de seguridad de no sé qué. O que de repente nos despertemos un día con un modelo que hace inútiles el 80% de los trabajos en un sector determinado. O el 20% de los trabajos en todo el mercado de trabajo. Y sinceramente yo no veo a nadie, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado, pensando qué haremos el día que pase eso. Eso sí, para cambiarle el color al logotipo de la marca, para pensar cómo entrar en un mercado nuevo o para crear una nueva central de compras que tramite todos los contratos con proveedores, para eso siempre hay tiempo para montar reuniones de 10 horas con 20 asistentes y consultores de 1.000 euros la hora. Como dicen los gringos, been there, done that. Eso ha sido todo por hoy. Hasta cuando sea.